Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el directo de hoy que se llama Las 3 creencias que limitan el éxito del emprendedor. Y por supuesto vamos a empezar reconociendo que no son solo 3 las creencias que limitan el éxito de una persona que ha decidido iniciar un emprendimiento o que ya está dentro de un emprendimiento y no está consiguiendo o alcanzando los objetivos que se había planteado con ese emprendimiento, o simplemente entender cuáles son las creencias que llevaron a un emprendedor que ha podido fracasar debido a que sus creencias no hayan sido superadas. Existe un gran número de creencias que limitan la posibilidad de que un emprendedor alcance, conquiste el éxito a través de su emprendimiento. De hecho, las cifras de fracaso en los primeros emprendimientos son tan altas que invitan cada vez más a tener la certeza de que se va a tener el éxito antes tan siquiera de dar el primer paso. Por esa razón es tan importante el autoconocimiento y entender que nuestras creencias pueden estar jugándonos una mala pasada. Aquí tengo una lista de algunas de las creencias que son como comunes y son de las más suaves para no ponerle un nivel tan alto a los miedos que surgen al emprendedor. Por ejemplo, está no tener los conocimientos suficientes. Pensar que las demás personas o los demás emprendedores lo hacen mejor que él. Soy demasiado mayor, dice por aquí una creencia. O también hay una creencia que es ser demasiado joven. La necesidad de un salario fijo. Esto, además de una creencia, pues también puede estar bastante arraigado a través de la cultura, dependiendo desde qué país estés iniciando el emprendimiento, pues un país quizá va a tener más cultura de emprendimiento que otro, y entonces allí también puede analizarse la influencia que ha tenido la cultura dentro de esa creencia. Ser tan ambicioso no es bueno. El cliente siempre tiene la razón. Yo ya no voy a ser rico y la experiencia que tengo es suficiente. Con eso no necesito montar un emprendimiento, ni siquiera salir y formarme antes de iniciarlo. Y esta semana hemos hablado de el 65% de los fracasos de los primeros emprendimientos se deben a la falta de formación, la falta de habilidades. Así que nos vamos a quedar con 3 que son los que a mí me resultan bastante reconocibles y además bastante comunes dentro de los diferentes gremios en los que se mueve España particularmente. El primero de ellos, la primera creencia, que es una creencia que ya de ella he hablado en otras oportunidades, en otros contextos, es que el cliente siempre tiene la razón. En España particularmente, esta es una creencia que está tan absolutamente grabada en la memoria del emprendedor que juega totalmente en contra del mismo. En España hace muchos años los emprendimientos estaban absolutamente enfocados al cliente y por supuesto sin clientes no hay un negocio que sea rentable. Ahora bien, también es cierto que no se pueden vender las acciones tuyas dentro del emprendimiento y esto significa no ceder el poder que tienes dentro de tu emprendimiento. Estamos en un momento de cambio en la historia en la humanidad y a través de la historia hemos ido viendo cómo todo va evolucionando, todo se transforma, por lo que empezar a trabajar en esas creencias que llevan tanto tiempo arraigadas en la memoria emprendedora es imprescindible para darle posibilidades de éxito a los emprendimientos. España tiene una particularidad como país y es que es un país cuyo tejido productivo depende en un 99% de los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa esto? Significa que el valor que tiene un emprendedor en el contexto económico del país es invaluable, es incalculable y además es un colectivo que debería tener mucho poder. Y resulta que los autónomos son uno de los colectivos más silenciosos de todo el contexto nacional en España. Esto es
absolutamente incongruente e incoherente con el poder que tiene el emprendedor en este país. Así que, ¿cómo se trabaja esta creencia o este miedo a perder clientes por no darle la razón a un cliente que no la tiene? ¿Cómo afrontar y enfrentar que los clientes tienen la potestad de poder ir a reseñar de una forma no positiva simplemente porque son clientes y además pudiendo mentir? ¿Cómo se afronta y cómo se enfrenta que un cliente que está teniendo un mal día agreda de una forma verbal o de una forma de actitud no positiva a un empleado de tu emprendimiento? ¿Cómo se gestiona todo eso sin perder al cliente? Es no fácil, aunque sí muy simple, estableciendo límites para tu emprendimiento. Porque realmente todos los clientes siempre van a tener la razón. ¿Es verdad que el cliente siempre tiene la razón? No, no es verdad. Y además es una creencia, es una mentira que es muy fácil de rebatir. Entonces, es muy simple, no fácil, es simple. No le des la razón a un cliente cuando no la tiene. No hay nada que genere más respeto de los demás hacia ti que ver que tú te respetas, que ver que tú respetas tu emprendimiento y ver que tú respetas a tus empleados. Un cliente que se queja, por ejemplo, esto es un ejemplo, en una tienda de ropa porque no se le atiende a la primera cuando hay 2 clientes delante, pues tiene un reto por delante. Lo tiene el cliente, no lo tiene la tienda de ropa. ¿Por qué razón? Porque si hay una cajera y tiene que atender a 3 personas, lo suyo es que atienda por orden de llegada. Es lo más respetuoso y lo más educado que puede hacer la dependiente o el dependiente en ese caso determinado. Y si una persona se quiere marchar porque no quiere hacer la cola, porque no es atendido o atendida a la primera, se tiene que marchar. Tristemente es así. No se le puede conceder a una persona un poder que no tiene. No se le puede pedir a una persona que se haga de lado para darle prioridad a otra persona que ha llegado después de ella a la caja para pagar. ¿Por qué? Porque entonces estamos beneficiando a un cliente que ya de entrada está siendo irrespetuoso y dañando a un cliente que está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Los derechos se ganan después que se cumplen los deberes y esto aplica para todo. Esto aplica para todo. Y cuando un cliente, por ejemplo, en hostelería, cuando hay mucha gente, pues habitualmente se forman colas. Y se forman colas en fruterías, se forman colas en panaderías, se forman colas en tiendas de ropa, se forman colas en los supermercados. Cuando un cliente no quiere hacer una cola en una cafetería y se enoja y luego va y reseña diciendo, por ejemplo, porque me las envían, que cómo es posible que en una cafetería se haga cola cuando en España nunca se ha hecho cola. En España se hace cola en casi todos los lugares cuando hay mucho público. Lo que sucede es que el cliente tiene integrado que en hostelería puede hacer y decir lo que quiera, porque el emprendedor y los empleados se tienen que callar la boca. Entonces es necesario generar una transformación a través de un proceso de educación al cliente, un proceso de educación que involucre respeto, educación, y no solo para el emprendedor y los empleados y para el emprendimiento, además para los demás clientes que están presentes en esa situación, en esa circunstancia, en ese emprendimiento. No tiene siempre la razón el cliente y cuando no la tiene, no se la puedes dar. Por otro lado, otra forma de que lo puedas ver, de que lo puedas comprender, de que abras la perspectiva, es que las relaciones deben ser horizontales.
no deben ser verticales. Cuando una relación es vertical, hay una jerarquía. Y, por ejemplo, una relación laboral puede ser jerárquica, puede ser vertical, porque hay diferentes mandos dentro de una estructura organizacional. Dentro de un organigrama, pues puede haber relaciones verticales. La relación cliente-emprendimiento debe ser horizontal. ¿Esto qué significa? Significa que al cliente no le puedes dar un poder que no tiene. Significa que el cliente no tiene mando sobre tu emprendimiento. Significa que tú eres la persona que ha invertido allí y que desde el respeto, sin mostrar una jerarquía más allá de la que te corresponde como dueño de ese emprendimiento, debes cumplir con ese rol o debes hacer cumplir ese rol de relación sana. La relación de un cliente con un emprendimiento es una relación de transacción. También en esta creencia se pueden relacionar creencias de que, la creencia de que, por ejemplo, un cliente puede que se marche porque no está siendo satisfecho, porque es que ese cliente le está haciendo favor a un emprendimiento o al emprendimiento en el que está en ese momento. No, un cliente no le hace ningún favor a un emprendimiento. De hecho, un cliente que hace una reseña no positiva siendo mentira, pues de hecho lo que está haciendo es perjudicándole. Lo cierto es que es una transacción y al cliente hay que educarle a que vea su visita al negocio como una transacción. Es una transacción. Sí, y te voy a explicar por qué lo es. Porque cuando yo como cliente voy a una cafetería a tomarme un café, yo tengo una necesidad. Quiero un café. Cuando tú como cliente vas a un local de hostelería y te pides una Coca-Cola, por alguna razón tú te has pedido una Coca-Cola. Esa es tu necesidad, ese es tu deseo, esa es como... Eso es la carencia que tú tienes en ese momento. Si a ti te dieran, si tú pides una Coca-Cola y a ti te dieran un café con leche, tú no lo permitirías, porque tú quieres una Coca-Cola. Entonces es una transacción. Y cuando tú vas a un negocio es porque ese negocio tiene algo que a ti te gusta. Difícilmente cuando tú vas por rutina, tú cambias de lugar. Es prácticamente, por lo menos en España, hay mucha tradición de ir a los mismos lugares. A menos que estés de vacaciones, entras a un lugar u otro. Aún así, tú entras a un lugar por las reseñas, por el aspecto que tiene a simple vista por fuera, porque la carta que tiene te llama la atención. Es decir, ese negocio tiene algo que a ti te gusta. Por lo que tú quieres algo que te gusta de ese negocio. Entonces, tú, para obtener ese algo, pagas con dinero. Y en ese momento, en el emprendimiento, te reciben el dinero y te dan el producto que tú has querido consumir. Eso es una transacción, no es un favor que el cliente le hace al emprendimiento. Por supuesto, se va a tratar con amabilidad, se va a tratar con respeto y se va a tratar con educación. Lo que no se va a hacer es permitir que un cliente vaya a irrumpir en tu negocio y vaya a hacer escenas desagradables, vaya a hacer escenas que no estén alineadas con un buen ambiente dentro del negocio. Entonces, esta creencia de que el cliente siempre tiene la razón es una creencia que lastima profundamente la oportunidad de que un emprendedor tenga éxito, porque el emprendedor está trabajando desde el miedo a no perder el cliente y pierde su liderazgo, su comunicación, su puesta de límites, su toma de decisiones, pierde todas sus acciones sobre el emprendimiento solo para que el cliente no se vaya. Y aquí te voy a dar un dato muy importante, y es que el cliente que se marcha porque tú le pones un límite no es tu cliente ideal. El cliente ideal de tu emprendimiento es el cliente que te respeta los límites de tu emprendimiento, porque entiende que esos son los límites que tú consideras
que debe tener tu emprendimiento, porque los límites forman parte de los valores de tu emprendimiento. Así que esta creencia es necesario trabajarla, porque hace mucho daño a los emprendedores en su posibilidad de conquistar el éxito real y verdadero. Otra creencia, la segunda de la que vamos a hablar hoy, es: yo ya no voy a ser rico. Yo ya no trabajo, no me esfuerzo, no me esmero, no voy a innovar, no voy a formarme, no voy a capacitarme, que de eso hablaré en la siguiente creencia. Yo ya con lo que tengo es suficiente. No, no. Siempre puedes llegar a ser rico. Recuerda que Henry Ford construyó esta super empresa cuando tenía 70 años. Recuerda que el dueño de KFC montó ese emporio cuando tenía 75 años. Muchas de las grandes empresas que conocemos en el mundo se han dado a conocer cuando sus emprendedores eran personas mayores, personas adultas. No pongas a tu edad como una limitante para ser una persona exitosa. No pongas a tu edad como un límite para poder conseguir de la vida lo que viniste a vivir de una forma verdadera. Y siempre puedes ser rico, y no solamente con dinero, simplemente rico en felicidad, haciendo lo que te gusta, rico teniendo libertad financiera. Es decir, puedes estar teniendo ingresos económicos sin trabajar y no necesariamente ser millonario. Yo ya no puedo ser rico es una limitante que no debería aparecer jamás en el cerebro de ningún ser humano, menos aún en la mente de un emprendedor. El emprendedor debe creer firmemente que está en capacidad de generar todo lo que su mente le permite soñar. Si te limitas creyendo que tu tope económico ya llegó al fin, a donde iba, a su destino, básicamente no intentes iniciar un emprendimiento, no emprendas, porque si te limitas en cuanto a los niveles a los que tú vas a llegar, no vas a pasar del primero. Entonces, no te dejes invadir por esa creencia de que ya no vas a ser rico por la edad, ya no vas a ser rico porque ya no hay dinero suficiente para más ricos en el mundo, ya no vas a ser rico porque el sistema no. Siempre, siempre, siempre tendrás la oportunidad de poder ser rico. Puede que la aproveches o puede que no. Puede que llegue o puede que no. Simplemente la negación de que eso puede pasar no debe existir en tu cerebro. Es una negación que te daña y que te resta motivación, te desanima a continuar dándole vida, profundidad y alma a tu emprendimiento. Te resta pasión por lo que estás haciendo. Es decir, el no creer que eres capaz de conquistar tus propias aspiraciones económicas es una gran limitante para que tú sigas invirtiendo en tu negocio. Cuando hablo de inversión, hablo tanto de tiempo como de dinero, como de formación. Es decir, aquí entran en juego todas las inversiones, todos los tipos de inversiones que tú puedes hacer en tu emprendimiento. Cuando crees que tu límite económico de ganancia, de beneficio, de productividad ya llegó, estás desarticulando todo el tejido que has construido para poder ganar dinero con tu emprendimiento. Y finalmente, tienes una creencia, o no de forma personal, es generalización, de que la experiencia es suficiente para iniciar un emprendimiento. No, no es suficiente. El 65% de los fracasos de los primeros emprendimientos se genera por falta de formación y habilidades. Así que sí es importante formarte y capacitarte. De hecho, es determinante que lo hagas. ¿Por qué razón? Porque el mundo evoluciona a una velocidad de vértigo y debes estar al tanto de lo que está sucediendo en tu sector, en tu gremio. Es muy importante que estés al momento de lo que está surgiendo en el escenario de dónde se mueve tu emprendimiento. Debes estar a la última moda de tu gremio. Debes saber
qué nuevos términos están surgiendo, debes saber qué nuevo producto está saliendo al mercado, cuáles son las tendencias de tu sector. Todo eso es lo que hace que un emprendimiento tenga éxito, y tú no debes conformarte con tener la experiencia. Debes tener una formación y una capacitación constante. No te vale solo con la experiencia. La experiencia es un grado y además es un valor que es incalculable e invaluable para tu emprendimiento. Aún así, es muy importante que constantemente te estés formando y te estés capacitando. Y de hecho, es muy importante que hagas lo mismo con tus emprendedores. Así que estas son 3 creencias que limitan profundamente el éxito de un emprendedor. Ahora bien, por supuesto, todos somos una ficha fácil de adquirir, asumir y aprender creencias que nos limitan. Lo cierto es que una vez que las tenemos, es necesario identificarlas y trabajar en ellas para que se vayan de nosotros. No nos interesa tener esas creencias que nos coaccionan para ir en búsqueda de nuestro potencial real, de el destino que queremos, que no está garantizado. Simplemente la garantía que tenemos es que si no lo trabajamos, no lo vamos a conseguir. Así que, ¿cómo se pueden trabajar las creencias limitantes? Pues bien, hay algo que se llama sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Cuando tienes una creencia, focalizas en todo lo que te permite afirmar esa creencia. Por ejemplo, en la creencia de el cliente siempre tiene la razón, vas a tener tu mente fijada totalmente en las reseñas que te hacen los clientes quejándose de tu negocio, quejándose del camarero, o quejándose de la dependienta, o quejándose de la empleada de la panadería, o de que la fruta no estaba en buen estado, o no lo sé. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a focalizar. El sesgo de confirmación lo que hace es focalizar en todo lo que hace referencia a que sí, esa creencia tiene razón. Es decir, lo que buscas es la confirmación de que todos los clientes tienen la razón, de que siempre el cliente va a tener la razón. Y dejas pasar y obvias, da igual, el número de realidades que te encuentras en el camino que te dicen que no, que eso no es real. ¿Por qué las dejas pasar? Porque tu foco está puesto en ese sesgo de confirmación. Entonces es muy importante identificar la creencia para poder darnos cuenta si estamos teniendo un sesgo de confirmación o si estamos viendo todo el abanico de posibilidades y nos estamos perdiendo que hay una mayoría muy importante de clientes que están satisfechos con tu trabajo, con tu negocio, con tu emprendimiento. ¿Cómo se trabajan las creencias o cómo puedes ir haciendo fuera o ir sacando de ti esas creencias que te limitan? Por acá te voy a dejar algunos datos, algunas informaciones leves. Lo cierto es que también existen técnicas de PNL para trabajar creencias que te limitan en exceso. Puedes hacerlo con morfopsicología, lo puedes hacer con coaching. Tenemos herramientas en la actualidad que nos ayudan a superar las creencias limitantes de una forma absolutamente garantizada. Así que te digo por aquí, pues es importante que entiendas o que reconozcas que los seres humanos pueden cambiar sus comportamientos, que la creencia es un hábito que se ha repetido tanto que se ha arraigado como una realidad, y eso se puede cambiar, se puede transformar. También los comportamientos, bueno, ya te lo he dicho, los comportamientos que se hacen continuamente se convierten en hábitos. Esos hábitos se pueden restar. Luego, tu percepción de la realidad no es la realidad. Y de esto te he hablado en alguna oportunidad cuando hablo de PNL, cuando hablo de que el mapa no es el territorio, cuando te cuento que tú tienes unos filtros de comunicación que te hacen pensar lo que piensas o ver esa realidad de una forma determinada. Cuando la realidad está sucediendo allá afuera y tú tienes una perspectiva de esa realidad, es porque ya pasó esa realidad a través de todos tus filtros de comunicación
de todas tus experiencias del pasado, de todos tus conocimientos, de todos tus aprendizajes, y entonces tú ya tienes una perspectiva, y esa perspectiva es pues el resto de todos los filtros donde ha quedado parte de esa realidad. Además, te recuerdo que de una forma consciente solamente tienes cerca de un 10% de lo que tienes. El 90% restante es inconsciente, por lo que tu realidad está formada por solo un 10% de lo que tú crees que conoces. O sea, fíjate si puede que estés equivocado. O sea, qué maravilloso saber que nos podemos equivocar y que podemos corregirlo y que podemos evolucionar y transformar todo lo que nosotros queramos. Y recuerda que cuando te equivocas, esos errores pueden ser aprendizajes. Cuando te equivocas, siempre vas a poder ser humilde y reconocer tu error y abrir una oportunidad nueva ante ese cliente, ante ese empleado, pues asumiéndolo. Me equivoqué, creí que era esto y no lo es, y ya, y te disculpas y la vida sigue con humildad, con responsabilidad, asumiendo el rol, la identidad de emprendedor que tienes. Es muy importante que lo lleves con honra, con dignidad, porque ser emprendedor no es para todo el mundo. Tú estás asumiendo un gran reto, un gran desafío que supone una enorme valentía, y debes vanagloriarte de ello, porque no todas las personas que quisieran emprender lo hacen, precisamente porque las creencias limitantes son una constante en su vida, están presentes allí. Entonces no lo intentan, porque las creencias limitantes generan el miedo, y el miedo te impide dar el paso para emprender. Así que tú eres un gran valiente que está buscando la vida que quiere. Permítete cometer errores, eres humano, no pasa nada. Y finalmente, nadie, ninguna persona hace mal algo de una forma intencionada, porque sí. Un emprendedor no va a cometer un error con un cliente porque sí. No, pues está pensando que lo que está haciendo está bien y ya. Entonces allí, humanízate, permítete ser vulnerable ante esas situaciones en las que te equivoques. Simplemente, si tú crees que un cliente no tiene la razón por su comportamiento, porque levantó la voz, no se la des. Si tú crees que no vas a ser rico, quita eso de tu mente. Si tú crees que ya con la experiencia que tienes es suficiente, sácalo de ti. No te equivoques en todo eso. Admite que puedes no tener razón y da un paso más adelante. Y reconócete, haz autoconocimiento, haz procesos de autoconocimiento, aprende a conocerte. Cuando tú te conoces, aprendes a establecer los límites de una forma asertiva, aprendes a entender y comprender tus valores y a honrarlos. Las personas que viven fuera o en incongruencia con sus valores son personas altamente infelices, porque los valores son la guía del ser humano. Los valores son los que marcan el foco, los que marcan hacia dónde va la persona. Así que permítete que tus valores te guíen. No puedes ir en contra de tus valores, y mucho menos en tu emprendimiento, si tu objetivo es conquistar una vida por encima de la media. Permítete esos errores y no te fustigues porque tienes una equivocación. Simplemente reconoce tus creencias, reconoce tus limitantes y trabaja en ellas.